A lo largo del curso hemos visto ya distintos temas que se relacionan en gran medida con el análisis de los algoritmos, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2. En estas unidades vimos temas que hoy en día nos llevan a un tema nuevo, el cual es los tipos de datos abstractos y sus operaciones fundamentales, que aunque aparentemente es distinto de los demás, guarda mucha relación porque retoma mucha de su teoría vista anteriormente. Bueno, ¿cómo se define a los tipos de datos abstractos? Es un modelo matemático que encapsula los datos con sus operaciones para dar solución a un problema. Es decir, básicamente son los tipos de datos que son generados o construidos por el mismo usuario y no dentro del mismo compilador o dentro del mismo programa. Es decir, se generan directamente por el usuario. Nosotros aquí tenemos a un ente central, el cual es el algoritmo. Sabemos que básicamente sin el algoritmo la computación simplemente no existiría. Entonces, he aquí cuando toma su importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tipo de dato. ¿Qué son los tipos de datos? Pues son los que ya están incluidos y programados dentro de nuestro mismo compilador y pasamos por un primer punto, el cual es a los tipos de datos abstractos. Sin embargo, también tenemos compuestos y estructurados, pero el día de hoy solo analizaremos al primero. Entonces, nosotros tenemos aquí ciertas características dentro de los TDAs, las cuales son la modularidad, la reutilización de código, la abstracción, la encapsulación, la extensibilidad y la facilidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque básicamente los TDA tienen esa característica de brindar una mayor comprensión del código y una mayor reutilización de muchas de nuestras funciones que hemos estado implementando. Nosotros analizamos a los TDA desde un punto de vista esquemático, es decir, con base a un esquema, en el cual nosotros tenemos ciertas partes que definen a nuestro TDA. Entonces, nosotros inicialmente tenemos el nombre. El nombre de nuestro TDA. Sabemos que existen muchos TDA. Sin embargo, cada uno debe tener su nombre porque tendrá sus propias características y propias propiedades. Entonces, nosotros tenemos el nombre, sin embargo también tenemos el invariante, el cual básicamente es la principal característica que hace que ese TDA se diferencie de los demás. Entonces, pasando al siguiente punto, el cual es su definición. Nosotros podemos definir de diferentes formas a un TDA. Tenemos una definición formal y una definición gráfica. Entonces, en la definición formal, ¿a qué hace referencia? Básicamente hace referencia al aspecto teórico y al aspecto matemático. Es decir, cómo nosotros definimos, ya sea a una lista, pondremos en este ejemplo. La lista tiene una forma de definirse con base a un modelo matemático. Sin embargo, también podemos definirlo con base a una gráfica o a una definición gráfica en el cual básicamente serían los símbolos que nos permiten representar la forma en que se comporta una lista ligada, doblemente ligada, circular, la que sea. Y de aquí nosotros partimos a otro punto importante, el cual son las operaciones fundamentales de cada TDA que nosotros tengamos en cuestión. Aquí tenemos básicamente 4. Las constructoras, que son básicamente la inicialización de nuestro TDA. Por ejemplo, en nuestro caso, el TDA arreglo, en este punto nosotros estaríamos inicializando ese mismo arreglo para ser utilizado posteriormente. Después tenemos a las analizadoras, que son aquellas operaciones que no modifican en nada a nuestro TDA. Sin embargo, podemos hacer uso de la información que contenga. Por ejemplo, saber si nuestra dimensión de arreglo se encuentra vacía, cuál es su extensión, la posición de algún elemento en específico, buscar algún elemento, en fin, muchas más operaciones. También tenemos a las modificadoras, que a diferencia de la anterior, en esta sí afecta a nuestro TDA, es decir, que
ya no va a ser el mismo después de utilizar una operación modificadora. Por ejemplo, aquí tenemos operaciones como la de insertar, eliminar algún dato. Por último, tenemos las destructoras, que en este caso sería sería la posibilidad de ya no utilizar nuestro TDA, es decir, si ya no nos sirve, aquí nosotros podemos eliminarlo y dejar de hacer uso del mismo. Posteriormente tenemos el prototipo de las operaciones que hemos analizado anteriormente, a las cuales nosotros podemos sacarle una complejidad temporal del mismo, porque básicamente se define como un algoritmo de las funciones de los tipos de operaciones. Entonces, nosotros pasando este punto sabremos cuál es la complejidad de cada una de las operaciones de nuestro TDA y en general, al momento de nosotros implementarlo en un algoritmo, podemos saber qué complejidad final tiene con base a cada una de las que nosotros implementemos, es decir, a cada una de la operación que usamos. Y por último, nosotros tenemos varios ejemplos de TDA. Tenemos, por ejemplo, el ya mencionado TDA arreglo, TDA conjunto, TDA pila, TDA arreglo, TDA colas, TDA matriz, en fin, muchos más TDA. Es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque quizá muchas de las ocasiones nosotros simplemente vemos a un arreglo y vemos a un tipo de dato y pensamos que sí, son lo mismo por pertenecer a un programa. Sin embargo, cada uno de ellos se comporta de distinta manera y proviene de distinto lugar, porque nosotros generamos, ya sea en el programa, algún tipo de dato, construimos diferentes tipos de operaciones al mismo tiempo. Gracias a los TDA nosotros podemos realizar básicamente muchas posibilidades de guardar datos. Es por eso que se dice que sin estos no existirían las memorias. Es decir, ¿dónde guardar información si no tenemos un tipo de dato abstracto que nosotros construimos que no está generado directamente en el compilador? Entonces, aquí demostramos que nosotros tenemos mucho alcance dentro del mundo de la computación. Sin embargo, los TDA son de los más relevantes.